Wow, oye, hay más quórum de lo que uno acostumbra. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por conectarse a esta clase. Eh, la idea del taller de hoy, si bien el nombre es como bien grandilocuente, ¿cierto? De hablar de arte e inclusión. eh, Lo que me interesa compartirles desde mi experiencia como profesor tiene que ver con algunos tips, algunos trucos del dibujo principalmente, que facilitan mucho la enseñanza de ciertas técnicas gráficas. Eh, Desconozco si la mayoría de ustedes son maestros de artes visuales. En lo personal, admiro muchísimo la trayectoria, ¿cierto?, del arte en Perú. Es algo que me encanta. No es menor el hecho de que el, el primer artista que llegó a nuestro país vino de Perú, el mulato Gil de Castro, y que fue sumamente famoso por su trabajo en la, en la escena del retrato, ¿verdad? Ustedes tuvieron escuela de arte mucho antes que nosotros, ¿ya? Y en ese sentido hay desde ahí no solo un aprendizaje y una admiración, sino que también una tremenda gratitud. ¿Ya? La escuela cusqueña, ¿verdad?, de imaginería religiosa, por ejemplo, data de o nos da cuenta de una tremenda tradición artística. Y bueno, la idea era más que nada poder compartir un poquito algunos trucos que eh, a lo largo de mi experiencia como profesor he podido ir juntando, ¿cierto? Como elementos referenciales a la hora de enseñar pintura o dibujo. Lo primero tiene que ver con, obviamente, eh, nuestro buen oficio. ¿Ya? Acá, al menos, dentro de lo que me enseñaron a mí en la escuela, era que el oficio, ¿cierto?, se refiere al uso cuidadoso del material, ¿verdad? A evitar ciertos ruidos en la imagen que son indeseados, ya que no son planificados, no son parte de nuestro proyecto. Un poco lo que mencionábamos ayer en el conversatorio, perdón, antes de ayer, cuando hablaban del tema del sol rojo, ¿verdad? Si lo que quieres intencionalmente es pintar el sol rojo, fantástico. ¿Ya? Si lo que te lleva a hacerlo es otra cosa, más accidental, salvo que esto sea una serendipia, ¿cierto? ¿Conocen el concepto de la serendipia? A mí me encanta porque creo que es una de las cosas que más se repite en nuestro día a día, ¿ya? La serendipia es ese acierto inesperado, ¿ya? Es ese acierto que no teníamos contemplado, ¿verdad?, que ocurriera, y sin embargo, mientras buscábamos otra cosa o pintábamos otra cosa, wow, descubrimos que eh, nos encontramos con un hallazgo interesante, ¿cierto? Y que era totalmente insospechado. Bueno, lo primero, generalmente, me imagino que ustedes también, cuando enfrentan su sala de clases, ¿cierto? Lo primero es que llega nuestro estudiante con su blog de dibujo. Bien. Llega con un blog de dibujo, generalmente nuevo, y ¿qué es lo primero que hace cuando nosotros le pedimos que eh, lo típico, así, dibujemos las vacaciones, o dibujemos el mar, o hagamos un paisaje? ¿Qué es lo primero? Va a dibujar sobre la primera hoja, encima de todas las demás, ya esto es típico,
estropeando obviamente lo que sigue, ¿ya? Dejando huellas de lápiz, ¿cierto? Y muchas veces cuando se trata de pintura con gouache o acuarela o témpera, eh, vuelve inútil el resto del blog porque habitualmente se moja y termina con unas olitas, ¿cierto? Que suele inutilizar el material más o menos en la primera o segunda sesión. Por lo tanto, ¿qué es lo primero? Bueno, sacar la hoja. Bien, sacar la hoja. Voy un poquito por acá. Ahí. Y ojalá saquemos más de una. Bien, ojalá saquemos unas 2 o 3, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y luego, si es que no tenemos otro elemento en la superficie, lo que se sugiere es ocupar el mismo bloc, ¿ya? Porque habitualmente la mesa del cole, igual que la mesa de mi taller, está sucia, tiene manchas, tiene huellas de otro trabajo, de otra actividad, alguien cortó con un no sé cómo le dicen ustedes, pero un cutter o un cortacartón, le decimos aquí, cortacartón. Cutter entiendo que le dicen en España, perdón. Y bueno, vamos a dejar la primera hoja solamente, las otras dos las vamos a dejar a un ladito o debajo del mismo bloc para no mancharlas, porque es sumamente importante a la hora de hablar de oficio, ya del buen oficio, el tener cuidado. Un desastre, perdón, me falló mi soporte acá. Disculpa. Vale, entonces tengo la hoja. ¿Y qué es lo primero que nos suele suceder? Vamos a tomar un lápiz, ¿cierto? Cualquiera, supongamos que va a ser el lápiz grafito, que es el lápiz típico que ocupamos para dibujo, ¿ya? Generalmente es un HB o un 2B, no sé si, bueno, me imagino que tienen que manejar ese tema. En el grafito existen dos letras, está la H y está la B. Entonces tenemos algunos lápices que son HB y luego tenemos H1, H2, B1, B2, etcétera, generalmente llegan hasta el 8. Un lápiz H es un lápiz duro, es un lápiz que deja poca huella de grafito en el papel, ¿ya? Y un lápiz B es un lápiz blando, que cuanto mayor es el número, es más blando. Y en el caso del H, cuanto mayor es el número, es más duro. Vale decir, el lápiz H8, que generalmente se ocupa en diseño gráfico, en dibujo técnico, es un lápiz que habitualmente, por más que tú lo cargues con toda tu fuerza, no te va a dar una línea más notoria que eso, ¿vale? Es una línea muy tenue, muy suave. Lo que haces al cargar ahí es simplemente herir el papel, ¿vale? Entonces, y en el caso del B, cuanto mayor es el número, ¿cierto? Más blando es el lápiz y por lo tanto generalmente, acá voy a ocupar un lápiz pastel seco para hacer el ejemplo, generalmente ya el B8 es casi un pedacito de carbón, ¿vale? Que tiene otro nivel, ¿cierto? De huella en el papel, ¿vale? Entonces,
eso es lo primero a tener en cuenta. Generalmente el lápiz escolar es el HB. Y esto es súper importante mencionárselo a los niños porque nosotros tenemos dos formas de oscurecer una línea, ¿verdad? O el dibujo que estemos haciendo. Una va a ser pasar más fuerte, ¿cierto? Con mayor presión. Y otra va a ser pasar varias veces. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la suma enriquece mucho más. Y los chicos, al ir aprendiendo ciertos trucos, que son, la verdad, por así decirlo, como recetas de cocina, vamos a tener un impacto tremendamente positivo en en su experiencia con el arte desde el punto de vista técnico. Es cierto que la idea del arte es explorar, ¿cierto? Descubrir, y muchas veces cuando planteo esto me dicen como, bueno, pero entonces, ¿cómo lo va a descubrir el niño por sí solo? Eh, yo le estoy dando las herramientas para que salga de excursión. Lo que haga en la excursión ahora ya es cosa suya, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos el tema de los lápices de madera. ¿A qué le decimos lápices de palito? Eh, no sé cómo les dicen allá en Perú. Cualquier aporte que me puedan ir haciendo en el camino, se los voy a agradecer muchísimo, ¿ya? Porque la verdad es que me encanta como ir conociendo los otros conceptos que se ocupan para un mismo material. Vamos a seleccionar algunos lápices, principalmente colores primarios. ¿Ya? Acá en este vasito tengo lápices de madera. Voy a tratar de buscar unos que sean del mismo tipo. Entonces vamos a tomar los colores primarios, ¿cierto? Que como ustedes tienen que saber, porque todos fueron al jardín de niños o a la escuela básica, ya son el azul, el rojo y el amarillo. ¿Ya? Ese también es un tema que después vamos a abordar, porque en realidad el rojo primario no es el rojo vermellón que conocemos. Y es algo importante de explicar, porque no sé si alguna vez han tenido un niño tratando de hacer violeta con témpera, mezclando azul y rojo, y le queda un purpúreo muy sucio, muy poco puro como color. Y eso frustra bastante. Bueno, lo primero que tenemos que aportar como consejo, ¿cierto? Es cómo se toma el lápiz. Algunos de ustedes seguramente tiene hijos o ha tenido la experiencia de compartir con niños pequeños. Un niño de 1 año o 2 años generalmente toma el lápiz así. Y la verdad es que el empuñar el lápiz como si lo fuéramos a enterrar en la mesa nos da una cantidad de movimientos bien restringida. O sea, yo a veces he tratado de dibujar así como por entretención, ¿ya? Pero la verdad es que hasta hacer la casita en el paisaje me resulta difícil, eh, porque no es la forma en la que se le puede sacar realmente provecho a un lápiz. Estoy tratando de hacer aquí mi chimenea con mi humo, ¿verdad? En el paisaje, detrás las montañas, me limita muchísimo. Entonces lo primero es entender que el lápiz no se toma desde la punta, porque también me limita mucho, hasta para escribir me limita, sino que el rango va a estar de la mitad hacia atrás. Y lo van a tomar como se toma un pincel. Puede que haya gente que prefiera tomarlo así, o busque algún modo, pero al menos a mí en lo personal lo que me ha acomodado siempre es esta toma. ¿Ya? Ojo que estamos haciendo este ejemplo para diestros, y si lo hiciéramos para zurdos tendríamos que explicarlo con la otra mano. Lamentablemente no soy ambidiestro, así que me van a disculpar, pero son elementos importantes a tener en consideración cuando enseñamos dibujo. ¿Ya? Lo segundo, que es tremendamente importante, es la punta del lápiz. Yo no puedo
trabajar con un lápiz que está así, ¿ya? Que está con la punta ya totalmente desgastada. Y el hecho de ir teniendo que sacarle punta, nuevamente aprovecho de hacer la consulta, a lo mejor acá en el chat me pueden contar, ¿cómo le dicen al artefacto para sacarle punta al lápiz? Acá se le dice sacapuntas, en el norte, donde en Santiago, tajador, mira qué bien. Y en, en Santiago, que es la capital, yo crecí ahí, viví ahí toda mi vida, y luego me vine a la Patagonia, y acá resulta que al sacapuntas le dicen afilador. Y cuando me pedían un afilador, yo no entendía porque pensaba que querían, no sé, afilar un cuchillo, una cosa como... Dice, pero ¿por qué me pidieron un afilador? Eh, y claro, ahí me explicaron que se le decía así. Bueno, podemos hacerlo con un tajador o tarjador, ¿cierto? O con un cuchillo afilado, como es el cutter, ¿verdad? Que es el que está aquí y que vamos a utilizar enseguida. Entonces, bueno, esto obviamente no es tan recomendable para niños pequeños. Lo ideal es que lo haga un adulto o bien que eh, lo hagan con mucho cuidado, ¿cierto? Enseñándoles cómo tomar esto, que es lo más importante. Muchas veces cometemos en el colegio el error de dar ciertos conocimientos por sentado. Ya en los lápices de color hay la misma clasificación que en el de los lápices de grafito. Qué excelente pregunta, Elizabeth. La verdad es que sí y no. Hay distintos tipos de lápiz y los vamos a mostrar ahora aquí a continuación. Hay lápices más blandos y hay lápices más duros. Generalmente el lápiz de color escolar, ese que viene en la cajita de 12 colores, ¿cierto? Es un lápiz bastante intermedio, es bastante similar a lo que nos pasa con el grafito HB, ¿ya? Que es un grafito tipo, ¿ya? Como que nos va a servir para todo. Pero también hay lápices más blandos, como son los lápices de pastel seco, ya que es el ejemplo que tenía acá, que de estos hay en todos los colores. Y la verdad es que es un material súper rico, sobre todo para mezclar. ¿Cuál es el detalle? Que son lápices que además nos van a ensuciar mucho porque van dejando mucho polvillo. Entonces, si no trabajo con mucho cuidado, lo más probable es que termine pasándole la mano en algún momento a mi trabajo y estropeándolo todo, ¿cierto? Y dejando ahí un pequeño desastre. Entonces, me voy a quedar en la pantalla de acá. Lo importante, ¿cierto?, es que tengamos siempre algo donde vaya a caer la basurilla del lápiz. Este está bastante bien, pero solo para ejemplificar vamos a mostrarlo acá. Okay. Entonces, algo similar a lo que nos ocurre con los lápices, nos suele suceder con los pinceles. Eh, Hay distintos tipos de pincel y hay distintas calidades de pincel, por supuesto. Bueno, lo ideal es que sea una punta aguda sin caer en el ridículo de hacer una punta de 3 o 4 centímetros que no se va a ocupar adecuadamente, ¿ya? Y muy importante, retirar el residuo, soplar si hace falta, la hojita, ¿verdad? Y dejar aparte esto que nos puede manchar. ¿Cuál es la mancha más típica? Cuando nos queda una miguita de la mina del lápiz debajo de la hoja. Y luego yo estoy coloreando feliz de la vida y me queda un punto que siempre se nota mucho más que lo demás. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es abordar un tema como ejemplo muy, muy puntual, muy simple, ¿ya? Que tiene que ver con los tipos de línea y
y el uso del lápiz. ¿Ya? Entonces vamos a partir con lo más suave. Importante tener los lápices de color a mano, ¿verdad? Y nuestro gran maestro Kandinsky, lo ubican, el gran maestro del arte abstracto, decía que la célula inicial, la célula básica del dibujo es un punto. ¿Ya? Ahí hay un punto. El punto es una unidad de color. Puede ser un punto bastante más grande, no hay problema. ¿Ya? Pero que cuando ese punto se pone en movimiento, se llama línea. Entonces yo tomo un punto y lo desplazo, oh, tengo una línea. ¿Bien? Y esa línea se puede valorizar, vale decir, esa línea puede ser más oscura, según más presión, o más suave, más tenue, según la presión que yo vaya ejerciendo. Por lo tanto, una misma línea de un mismo trazo, ¿ya? Me van a disculpar por el formato, porque generalmente me quedan un poco mejor estas cosas, solo que acostumbro trabajar en vertical. Y ese es otro tema que también tenemos que tener en consideración. ¿Vale? Entonces, tenemos la línea valorizada, ¿cierto? Y la línea básica. Hay materiales que no nos permiten valorizar mucho la línea, que nos van a dar una línea más bien continua. Por ejemplo, el bolígrafo. ¿Ya? Aun cuando el bolígrafo es bastante más blando que el lápiz de tinta, y el bolígrafo permite cierto grado de valoración, ¿ya? Si por el contrario tomo, supongamos, algún plumín de lápiz escrito, o marcador, o un lápiz de tinta simplemente, voy a ocupar un tiralíneas o rapidograph o marcador, su línea siempre es pareja. Da lo mismo cuánto yo levante el lápiz o cuánto lo cargue, la línea es prácticamente igual siempre. Por lo tanto, las posibilidades que tengo con esto de valorizar la línea son muy pocas. Y para trabajar luz y sombra, voy a tener que recurrir a otros recursos. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagamos es voy a voltear mi hojita. Simplemente una degradación. Y quiero que me puedan ir mostrando ustedes cómo pueden llegar de una zona más oscura a una zona más clara con el lápiz grafito. ¿Bien? Ojalá se les pudiera, no sé, aquí al organizador pedir que luego puedan activar su cámara y mostrar allí, porque en general cuando yo tengo que llegar de un punto A un punto B y el punto A es oscuro y el punto B es clarito, lo más lógico, ¿verdad?, es que yo parto más cargado aquí y voy lentamente disminuyendo la presión y logrando llegar a la luz. Vale decir, tengo una serie de tonos que me permite un mismo lápiz. Sin embargo, esta no es la única manera de dar luz y sombra a un objeto o algún elemento. Existen infinidad, ya algunas con textura. Me imagino que muchos de ustedes hicieron puntillismo alguna vez, ya que era este trabajo medio eterno de ir haciendo puntitos y que cuanto más cerca están los puntitos unos de otros, esto se ve más oscuro y cuanto más alejados esto se ve más claro. Y nos hacían, qué sé yo, nos pedían hacer una fruta o algún objeto, ¿ya? Entonces, cuanto más voy saturando una zona, eh, voy a obtener una zona más oscura y una más clara, ¿vale? ¿Es necesario que sean solo puntos? No.
La verdad es que, exacto, excelente para rellenar siluetas, todo este tipo de cosas nos van además mostrando mucho de quiénes somos nosotros y quién es el estudiante con el que estoy trabajando y cómo se va a descubrir. Hay gente para la cual es un martirio esto del puntillismo. Y hay gente que entra como en trance y se relaja un montón, ¿vale? La verdad es que eso es lo rico un poco también de las técnicas y materiales que hay para todos los gustos. Yo me imagino, no sé, ubican a Jean-Paul Seurat, el pintor impresionista, puntillista francés, unos cuadros enormes, donde francamente es como que él hubiese puesto píxeles de color uno al lado de otro. Yo me imagino la cantidad de horas que habrá estado haciendo eso, la cantidad de discos que habrá escuchado mientras tanto, ¿ya? Y voy obteniendo estos resultados. Ya no lo voy a detallar tanto porque la idea es que vayamos avanzando rápidamente hacia otros temas. Luego viene otra técnica, ¿cierto? Que puede ser similar al puntillismo, pero que para no hacer cosas tan pequeñas puedo hacer unidades un poquito más grandes, ¿cierto? Y hacer un pequeño tachismo, ¿ya? Como el que se hace con el pincel de touch, de tachar, de tapar, ¿verdad? Muy, muy en la línea de cómo pintaba Vincent van Gogh. Y vamos trabajando para allá, para acá, en distintas direcciones. Y con esto ya obtengo algo que requiere menos paciencia, por lo menos, o menos tiempo. Recuerden que vivimos en la época de la inmediatez y que, como decía un neurólogo amigo mío, el umbral de concentración en una tarea del ser humano es de 2 minutos multiplicado por la cantidad de años. Vale decir, si yo tengo 2 años, lo más probable es que no me pueda concentrar en algo por más de 4 minutos. ¿Ya? Si tengo 10 años, mi umbral de concentración van a ser 20. Ustedes dirán, oh, fantástico, yo que ya tengo, no sé, en mi caso, 35, voy a poder estar 70 minutos en una misma tarea. Mentira, porque el pic lamentablemente se alcanza a los 25 años. ¿Ya? Vale decir, el tiempo máximo de concentración absoluta en una tarea en un ser humano van a ser 50 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente que esto es algo que puede agotar bastante. ¿Ya? Luego tenemos el achurado. El achurado corresponde a la superposición de líneas. Se puede mezclar el achurado con la línea valorizada o valorada y puedo jugar con ambas cosas. Me encanta esto porque para trabajar con tinta es exquisito. Y puedo hacer un achurado de superposición en distintas direcciones, muy esquemáticas, a lo mejor, eh, pero que en la suma y extensión del trayecto que vaya teniendo cada dirección, no puedo hacerlas todas iguales y hasta el mismo lugar porque me va a quedar todo igual, pero sí, en la medida que voy sumando, voy a ir obteniendo estos resultados, que son bastante interesantes. Al menos fue lo que a mí fue, imagínate qué importante, en mi caso fue lo primero que me resultó en el dibujo, por lo tanto me enamoré del achurado y todo lo hacía con achurado porque me resultaba. Entonces, para mí había sido algo tremendamente eh, importante. Ya vamos cambiando la dirección, vamos cambiando la extensión y nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad?, de que esto produce también un efecto de degradación. Sí, sí, totalmente, Enrique. Ahora, de hecho, yo me río muchísimo con esto. No sé cómo le dicen al espagueti en Perú. El tallarín le decimos acá, el típico espagueti de la pasta italiana. Que
cuando está crudo, ¿cierto? Sobre todo los que son envasados, que no es pasta fresca, son unos palitos duros, algo más o menos así, un tubito. ¿Ya? Entonces, le, yo les digo a los chicos, esto es como que pusiéramos tallarines, pedacitos de tallarines de fideos crudos, ya uno sobre otro. Pero también hay otra forma de usarlo, que es cuando el tallarín está cocido y está blando, y yo les digo, imagínense que tienen un solo tallarín con el cual van a tener que completar todo esto, y el tallarín va a empezar en un lugar, se va a dar vuelta, como está de enredado en el plato, y va a seguir para allá, viene, vuelve, va, sigue, vuelta para allá, vuelta para acá. Entonces les digo, vamos a usar el tallarín loco. Y el tallarín loco es súper entretenido porque uno realmente se puede soltar y darse cuenta que esa cosa que se ve como a la rápida, que en realidad es un poco más rápido que las otras técnicas, es súper efectiva, ¿ya? Y que nos puede permitir también generar una degradación bastante interesante cuando estamos dibujando. ¿Ya? Es mucho más del boceto, sin embargo, también se puede llevar al dibujo propiamente tal, ¿ya? Al dibujo más acabado, más terminado. Entonces, voilà. Y tenemos el tallarín loco, o el tallarín libre, o el tallarín cocido, como quieran, ¿ya? Tenemos un achurado irregular y tenemos un achurado regular. Hay achurados más regulares todavía que se ven mucho en el dibujo de cómic, ¿ya? O de manga, que muy medido todo, muy estructurado, muy organizado. Vamos a ir haciendo este tipo de cosas y luego la segunda fila va a ser más corta y la que sigue va a ser más corta. Bien. No es necesario que lo midamos todo, pero esto parece mucho más como un efecto de computadora, mucho más. Y ya tengo de claro oscuro acá, o si quiero ir bajando y sumaré otra fila más corta, pero en la misma escala. Y puedo trabajarlo todo en una misma dirección. Bien, o es lo mismo que sucede cuando hacemos unos circulitos grandes, varios circulitos grandes. No importa que no nos queden perfectos, ya. No me hagan bullying por mis circulitos. Tarán. Entonces, primero más grandes y más juntos, luego más pequeños y más separados. Al final todo es una escala que vamos logrando. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo último que queremos, y se los digo por experiencia personal, es que un niño se frustre en la clase de arte, porque es una clase para disfrutar, es una clase para pasarlo bien, y sobre todo, no es una clase para formar artistas, para eso existen academias. Ya, si lo miramos escolarmente, es una clase para descubrirse. Ojalá todas las personas tuviéramos un hobby relacionado al arte, tuviéramos un pasatiempo en el cual refugiarnos, que esté vinculado al arte. Yo como trabajo en esto, en general mis hobbies tienen que ver con otras cosas. Me gusta, qué sé yo, salir a caminar al bosque, arreglar el jardín afuera, ¿no? Ver películas, qué sé yo. Eh,
toco el piano o trato, bien, nuevamente lo mismo. Entonces tenemos acá un buen muestrario de recursos. Bien, entonces lo siguiente tiene que ver con cómo uso y cómo aplico esto a un ejercicio de gráfica práctico. Vamos a hacer dos, ya, vamos a hacer uno en lápiz grafito en blanco y negro, otro con lápices de color, ¿ya? Así que, bien, nuestro apunte lo pueden dejar por ahí cerca, porque es interesante hacer esta mención cuando hablamos de inclusión, porque el estilo o el recurso que se vaya a utilizar le va a venir bien a los distintos tipos de estudiantes, ¿ya? Si trabajamos con alguien del espectro autista, por ejemplo, es altamente probable que sea muy metódico. ¿Ya? Tenemos niños con, no sé, de pronto con TEA o con Asperger, que pueden estar una cantidad pero impresionante de tiempo haciendo algo. Me ocurrió hace poco con un proyecto que estamos haciendo en la escuela, donde los niños están pintando muestras microscópicas. Y uno de los chicos quedó fascinado con un esquema de cuadros perfectos de una muestra que analizó. Y resulta que lo he tenido dos clases completas de 90 minutos, sentado haciendo unos cuadraditos perfectos que yo creo que si lo hubiese medido con una regla no le quedan tan bien. ¿Vale? Entonces, importante tener nuestra hoja, ¿verdad? Limpia, impecable. Voy a ir a buscar un modelo, ¿ya? Si me permiten un momento, voy a ir a buscar una manzana a la cocina. Igual. Vale, tengo aquí mi manzanita. Cuando yo era niño jugábamos a un canto que decía Manzanita del Perú. ¿Cuántos años tienes tú? A mi mamá le gustaba mucho. Eh, Vamos a trabajar con esta manzana. Una de las cosas entretenidas de las frutas es que rara vez son muy simétricas, ¿ya? Al menos las que se quedan acá, porque dicen que la fruta de exportación es perfecta. Discúlpenme, voy a tomar un poquito de café. Bien. ¿Qué importancia tiene que existir para poder dibujar esta manzana? La verdad es que puede ser algo sumamente libre. ¿Y en qué momento los niños se pueden ver enfrentados a dibujar una manzana? Un montón de veces. ¿Ya? Supongamos que estamos haciendo ilustración literaria y estamos viendo el cuento de Caperucita, perdón, de Blancanieves, ya, y la manzana, ¿verdad? Eh, y bueno, básicamente vamos a, primero que todo, observar qué sería lo natural si yo estoy mirando esta manzana y le digo a los niños, vale, quiero que dibujen la manzana. Todos vamos a dibujar una manzana. Entonces, aunque sea eh, sin imagen referencial, ahora estoy con el problema de toda mi vida, que es que acabo de perder el lápiz grafito. A veces lo he encontrado puesto en mi oreja, pero me temo que no es el caso. Acá está. Vale, entonces supongamos que voy a dibujar mi manzana sin mayor, no esperen, uno de esos videos como de Instagram donde queda igual y después uno no sabe cuál tomar. ¿Ya? Lamento lo poco.
Pero básicamente voy a ver que tiene ciertas condiciones, ¿verdad? Que si queremos hacer un dibujo más analítico, puedo decir, mira, esto cabe dentro de un cuadrado más o menos. Entonces voy a hacer un cuadrado, un cuadrilátero muy sutil porque existe lo que se llama línea auxiliar, perdón, y lo que se llama ya línea fija, ¿verdad? Entonces tengo mi manzanita y digo, ya, esto como que cabe más o menos en un cuadrado. No es un círculo perfecto, sino que tiene ciertas partes que sobresalen y otras partes que quedan dentro. Y vamos a hacer algo más o menos por aquí y por acá. Ya, todo va a depender de qué tan simétrica sea la manzana que vamos a hacer. Y voy a ubicar este elemento que es este palito, ¿cierto? Que es sumamente útil para poder ubicarme en el espacio. ¿Ya? Y esta manzanita, si yo ya tengo lo que podríamos definir como la estructura más o menos, ¿ya? Voy a tener varias opciones de dibujarla. Una va a poder ser con una línea simple y yo voy a tener que dar a entender con muy pocos elementos que se trata de una manzana, ¿ya? Y la otra tiene que ver con utilizar el claroscuro y la luz y sombra. Tips: una servilleta, un pedazo de papel, cualquier cosa para apoyar la mano. La mano tiene grasa por naturaleza, ¿ya? Independiente de que alguien sea más o menos bueno para comer frituras, todas nuestras pieles son grasosas. Y la grasa mancha de una manera increíble el papel. Absorbe el color, el tinte de cualquier material y luego lo extiende. Por lo tanto, es lo primero que queda sucio, ¿ya? Entonces, si yo no quiero apoyar mi mano y me pesa demasiado, porque vuelvo al tema, estamos trabajando en horizontal. Cuando yo trabajo en horizontal, el peso de la mano realmente se hace pesado, ¿ya? Es cosa seria. ¿Y qué pasa con la mano apoyada en el soporte, en la mesa? ¿Puedo hacer una línea recta con facilidad? ¿Puedo llegar del punto A al punto B con una sola línea recta sin despegar mi mano? ¿O me va a pasar esto? Probablemente mi línea sea más bien semicurva. Porque obvio, si tengo la mano aquí, mi radio de dibujo no es otro que este. Si levanto la mano, ya la cosa cambia, porque mi radio de movimiento es el que me da el codo, ¿ya? Si me pesa mucho para estar acá y necesito algo intermedio, bueno, por suerte el cuerpo humano tiene hartas herramientas. Brazo contrario, brazo con el que dibujo, me apoyo aquí encima y la cosa, ¿ya? Y el radio que tengo se amplía. Bien, entonces, usando cualquiera de los ejercicios que hicimos recién, quiero que le demos luz y sombra a esta manzana, ¿cierto? E idealmente que tratemos de imitar un poco su color y su textura, ¿ya? La manzana generalmente es lisa, acá yo me puedo ir muy por el detalle de ir haciendo eh, esta piel que es como jaspeada, ¿verdad? Que, ojo, va a tener direcciones. Si se fijan, esto va para allá, esto va para allá, esto viene para acá, y así. No es plana. Por lo tanto, si yo hago toda la piel de la manzana muy bonita, ¿verdad? Con zonas como jaspeadas, pero las hago todas derechas, no voy a tener el resultado que quiero. Si estamos haciendo un dibujo naturalista. Entonces, supongamos que voy a ir acá trabajando simplemente con matización por presión en este caso. Y nos vamos a ir para allá, recordando que hay zonas más claras, zonas más oscuras.
puedo hacer esto para guiarme, ¿verdad? Estas líneas concéntricas que apunten hacia el centro del objeto. Y ya ahora tengo mi guía clara, por lo tanto puedo empezar a ir con mucha más rapidez. Y donde está la gracia también con esto, en que puedo sumar, no es necesario que me quede única y exclusivamente con una de las técnicas, sino que puedo ir mezclando. Lo importante es enriquecer esto a través del tono de luz y de sombra que vamos a ir logrando con los distintos grises. Hay un mundo de gris para trabajar. ¿Para niños de segundo grado o deben ser mayores? Excelente pregunta. Eh, sí, creo que son un poquito pequeños y ahí el segundo ejemplo creo que te va a ir mucho más con los niños de segundo grado, porque tiene que ver más con el color. En general, el niño pequeño es de dibujo más lineal y de colorear de forma, ¿cómo decirlo? De forma bastante intensa por zonas de color. Me pasa que, bueno, lamentablemente no tengo hijos, pero sí tengo un par de sobrinos muy simpáticos y me ocurría que cuando eran más pequeños, y ahí es súper interesante lo que dice Garner al respecto, que cuando son más chiquititos, me acuerdo que se fascinaban mucho con las cosas que yo les dibujaba. O sea, cuando estaban recién dibujando, era como, tío, dibújame, no sé, una ballena con alas. Ya, y yo me entretenía un montón dibujándoles cosas y todo el asunto. Pero después, cuando ya estaban en el colegio y empezaron a ver que había cierto grado como de competencia con los pares por quien dibujaba más parecido, porque generalmente juzgamos el dibujo ya conforme a qué tan naturalista pueda ser. Este es otro elemento importante. Puedo ir girando la hoja, puedo ir moviendo el soporte con el que estoy. No es necesario que yo me doble completo, sino que podemos ir trabajando de este modo. Bueno, y resulta que empieza esa etapa en la cual ellos quieren dibujar lo más parecido al natural. Y resulta que noté que se frustraban mucho cuando jugaban a dibujar algo y, y no les quedaba tan bien, pero sobre todo cuando alguien lo dibujaba mucho mejor. Entonces, si estaban dibujando, no sé, por ejemplo, un pollito, una gallina, y yo me acercaba y les decía, oye, ¿qué están dibujando? No, estamos dibujando un pollo. Ya, perfecto, qué bueno, yo también. Y miraban mi dibujo y como que se sentían mal. Y ahora ya no me invitan a dibujar con ellos. Eh, y obedece básicamente que, claro, está esta escala de comparación eh, que, bueno, obviamente que hay que trabajar con eso, ¿cierto? Y donde se han ido encontrando ahora en la forma en la cual les puedo ir enseñando algunos trucos para decirles, mira, esto puede quedarte más interesante. Muy importante ahí, no decir mejor, no es que te vaya a quedar mejor, no hay mejor ni peor en ese sentido. Ya el dibujo que estamos haciendo ahora con eh, esta matización, ¿verdad? No es mejor ni peor que el que hagamos con achurado o el que hagamos con línea valorizada, por ejemplo. Si esto lo lleváramos solo a la línea valorizada, sería algo más o menos así. Esto sería muy cargado porque obviamente en nuestra zona de mayor oscuridad, pero esto va a ser casi imperceptible, ¿verdad? Si la luz viene del sector de allá, por lo tanto, este borde va a ser suave y tenue, y hacia acá, que es donde tengo mi zona de sombra, va a ser más oscuro, y hacia acá más oscuro todavía.
Y acá tengo ya lo que sería mi dibujo envuelto. Y le podría hacer una línea acá. Y listo. Tendría mi manzana lineal, por ejemplo. ¿Cómo puedo cruzar esto? Bueno, simple, podemos sumar en otra dirección una capa. Muy importante recordar, ¿verdad?, que si me voy a apoyar y voy a caer encima del espacio donde ya dibujé, lo más probable es que mueva eso y por lo tanto es súper importante que lo, lo vayamos cubriendo para evitar algunos problemas. ¿Ya? Otro truco súper importante ahí es que las cosas, salvo en los dibujos animados o en las caricaturas, ¿cierto?, en las ilustraciones, las cosas no terminan con una línea fuerte, generalmente terminan con luz. Si yo miro acá mi manzanita, no hay una línea acá, sino que hay un contraste y eso es lo que permite armar la imagen. Por lo tanto, como generalmente trabajamos con un fondo blanco, ese fondo blanco lo que nos va a dar es el contraste y por lo mismo vamos a tratar eh, de que el objeto sea más oscuro, pero nunca es necesario que lleguemos con oscuridad al final. Siempre se deja como un bordecito ahí, hay como un halo de luz que es bien interesante en nuestro espectro visual. Es como ese bordecito de luz con el que termina la cara. Bien, aquí ya sumamos varias técnicas. Tratamos de ir haciendo, ¿verdad?, un poquito de lo que es la textura con esta piel que es jaspeada de la manzana. Puedo seguir repasando, puedo pasar varias veces, ya entender que esto se trabaja por capas, o puedo invitar a mi amigo Talleril Loco a hacer su aporte. ¡Tarán! ¿Qué sucede con esto? Es una figura plana, ¿verdad? Porque todavía no se acerca tanto al modelo que estoy ocupando. Bueno, básicamente porque está flotando en el espacio. Pero si a esto le agregamos un poquito de sombra, ya nos va a dar la sensación de que esto está parado en alguna parte. Profesor Felipe, ya estamos ya para terminar justo el tiempo del taller, pero tal vez no, No. tal vez nos podríamos quedar unos minutitos más bueno, a los participantes para que nos podamos quedar tal vez unos 5 minutos más para culminar y dar por Ya, por favor, cerrado el taller. disculpen. Yo me acostumbro a que esto es como hora y media, siempre en mi clase con los niños. Entonces, bueno, dale, tenemos un ejemplo acá. Eh, Me preguntaba recién alguien en materia de color. Obviamente que el dibujo en la etapa más inicial va a ser difícil que los chicos se concentren tanto en estos detalles. Generalmente uno les pide una manzana y toman un lápiz rojo y te hacen algo más o menos así, como un corazón deforme, un corazón derretido, ¿ya? Y algunos le agregan esto, que ya es notable, ¿cierto? Bueno,
También es importante insistir en que el uso del lápiz de color tiene dos elementos. Primero, que puede ser combinado, ¿ya? Donde yo también puedo crear ciertas matizaciones y puedo ir de un tono más oscuro a uno más claro. Mira, lo divertido de este rojo, que se ve rojo, pero no pinta tan rojo. Lo vamos a cambiar por otro. Ya, por este de acá. En general, por ejemplo, con los niños que son más chiquititos, una de las cosas que uno trata de hacer es que las actividades sean concluyentes por ejemplo, en un producto, en una clase. Ya es muy difícil que niños de primaria se logren entusiasmar del todo con un proyecto que se va a acabar en 2 o 3 semanas. ¿Ya? Salvo que vaya teniendo logros intermedios, logros en el camino. Y por ejemplo aquí voy con este otro ejercicio que es de suma de colores, donde también me voy a dar cuenta que, tal como sucede con la pintura, puedo lograr ciertas cosas con algo tan simple como el lápiz de color. Ya existen hoy día muchos lápices de muchos tipos, hay acuarelables, hay lápices pastel, lápices blandos. Generalmente los niños más chiquititos te pintan una zona de color que es plana. Y el mayor desafío que tienen es no salirse de los bordes, ¿verdad? Entonces, Pues están lo compartiendo sus importante con dibujos. ellos es enseñarles que al tomar el lápiz de esta forma, y no así, ganan control sobre el material. Que si trabajan más suave, pueden volver a pasar, a lo mejor en otra dirección, y obtener un acabado mucho más parejo, que también es algo que les llama mucho. Quieren tener ese logro, quieren dominar esa técnica. Y si paso varias veces, ya voy a obtener otro tipo de acabado de color mucho más parejo que el que obtuve pasando fuerte, ¿ya? Y obviamente es distinto al que voy a obtener pasando en una degradación. ¿Ya? Los colores se pueden sumar, sobre todo en el lápiz de madera, ¿ya? Pero es más fácil sumarlos cuando nuestras capas son suaves. ¿Ya? Si la capa es muy dura, no voy a dejar espacio a que el otro color entre. Y ocurre lo mismo que con la teoría del color en pintura o en luz. ¿Ya? Amarillo con azul da verde, rojo con amarillo da anaranjado y azul con rojo da violeta. Quiero ver un poco los ejercicios que hicieron. Oye, me entretuvo mucho esto. Me encantaría que nos juntemos Justo para seguir Elizabeth jugando. estaba compartiendo su trabajo. A ver, Ahí Lili. está. Ah, fantástico. Me encanta, guapísimo. Jovi Guzmán también, excelente. Hoy qué bueno que hicieron los ejercicios. Em, súper, súper. Les voy a, les voy a dejar unos videos que hice tiempo atrás. Con esto del COVID, ¿cierto? Gran parte de nuestra escena se trasladó al ciberespacio y obviamente uno en la clase generalmente está repitiendo una y otra vez eh, la misma indicación, ¿cierto? Entonces, como siempre hay alguien que no está prestando atención, yo opté por grabar algunas cápsulas eh, con ciertas indicaciones, sobre todo de lo que fue nuestro proyecto del Principito, me acuerdo, que implicó que los chicos hicieran
una suerte de proceso de producción de obra. Entonces tengo acá, les voy a compartir el enlace de todas maneras, enseguida. Está el tutorial de dibujo e ilustración con el que trabajé con niños de primaria, de hecho. Entonces se los voy a dejar aquí, porque está un poco todo lo que hicimos ahora. Está el tema del uso del lápiz grafito, luego el uso de color, la suma de color, y luego la aplicación de esto a un dibujo concreto, ¿ya? Y un dibujo que además es súper simplista porque es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco sintético, ¿ya? Es bastante, eh, no sé si se ve ahí la pantalla, pero bueno, en el video que se ve acá, está el tutorial de dibujo e ilustración. Ese fue el resultado de uno de los niños que me encantó. Y teníamos que hacer el zorro del Principito. Y lo hizo así y lo encontré genial. Porque fue su forma de interpretar la indicación que le fuimos dando, donde se partía enseñando, ¿verdad?, cómo hacer un cono, y cómo se trabajaba línea valorizada primero, solo línea valorizada, luego cómo se iba trabajando luz y sombra por suma, por degradado y por achurado también. Entonces está todo el proceso paso a paso y cómo eso se lleva luego a otros ejemplos para abordar el tema de volumen, luz y sombra. Y bueno, acá lo que hicimos fue un trabajo de dibujo sobre el Principito. Entonces, la síntesis era uno de los factores más importantes, o sea, cómo yo voy reduciendo al mínimo los, los elementos, perdón, este era acá. Luego lo vimos con color, que acá está explicada de manera muy práctica la rosa cromática. Y en relación a lo que me preguntaban recién, está hecho el ejemplo con lápices acuarelables. Entonces, se hace el círculo cromático y una vez hecho el círculo cromático, eh, se le aplica agua con un pincel y se produce este efecto mágico de ir viendo, ¿cierto?, que tenemos los colores primarios, secundarios y terciarios y cómo se unen entre ellos, ¿ya? Pero cómo también eh, ciertos materiales nos permiten hacer otras cosas. Y entre ellos también se hace la explicación de los colores tierra, que no están dentro del círculo cromático, y esta parte que les encantaba, y después varios de ellos lo hicieron en sus casas y me enviaron el video y me dijeron, profe, mire, eh, los míos también se mezclaron. Obviamente todo funciona con material que sea acuarelable, por supuesto. Y solo como un apunte acá, por ejemplo, pintamos el personaje del zorro de manera muy elemental, muy simplificada, y luego les fui enseñando a sumar colores por zona. Entonces fueron trabajando de luz y sombra, pero además con la suma de colores a través de capas planas muchas veces o de capas con degradado. Y los resultados fueron bien entretenidos porque también descubrieron que había un mundo por abordar con sus lápices, que en el fondo el lápiz rojo o el lápiz café tiene muchísimo que entregarme, y no es solo el color puntual primario que yo voy a obtener. ¿Cuántos verdes puedo hacer? Puedo hacer decenas de verdes con mi cajita de lápices, ¿ya? Va a depender de con qué lo mezclo, qué le agrego. ¿Ah? Fue, fue un proceso bien entretenido y bueno, el material está ahí en el enlace que les dejé.
a su disposición, ocúpenlo por favor cuanto quieran, eh, está para eso. Lo mismo con el sitio, con el sitio web de artehospitalario.com. También ese es un sitio que levanté para poder mostrar el trabajo de la escuela y algunos proyectos que he ido haciendo, pero donde lo que quiero es mostrar lo que pasa en las aulas, lo que pasa en las clases, en los lugares donde nos permitimos interactuar con el arte. Así es que si alguno hace un proyecto, tiene una exposición que hizo con algún grupo escolar, visitaron no sé, un jardín de niños, hicieron un mural, todo ese tipo de cosas son súper interesantes de compartir y yo feliz de publicarlas, lo que ustedes me puedan enviar, si tienen algún texto que hayan escrito, un paper, algún artículo, eh, feliz, ¿ya? Me contactan a mi correo electrónico que es f.ramirezgodoy@gmail.com y encantado de poder compartir el trabajo que estén haciendo, porque en esto no se trata de inventar la rueda, ya en general en el arte hay gente que dice que ya está todo dicho y está todo hecho, probablemente, pero si fuera así tampoco tendría sentido seguir haciéndolo, ¿ya? Y cada vez que una idea se replica, podemos también de algún modo transformarla, ¿ya? El trabajo que hayan hecho ustedes con arcilla, haciendo réplicas de, no sé, de las vasijas, ¿cierto? Del altiplano o de algún lugar específico, puede ser tremendamente orientador eh, para el trabajo que pueda hacer yo acá en la Patagonia, donde, por ejemplo, no hay tradición alfarera prácticamente. Los pueblos originarios de nuestra zona trabajaron casi solo con madera, madera, piedra, qué sé yo. Entonces, mira, yo creo que la gracia con lo que dice Ela es que nosotros como profesores tenemos el deber de hacerlo parecer fácil. ¿Ya? Tenemos que tomar algo complejo y tratar de simplificarlo y acercarlo, ¿ya? Para que desde ahí nuestros estudiantes, ¿cierto? Y la gente con la que vayamos compartiendo esto puedan ir, ir haciendo su propio camino de indagación, de investigación plástica. Eh, el trabajo en arte es un trabajo hermoso, un trabajo que nos hace bien sensorialmente, espiritualmente, que nos entrega un bienestar que es propio de cualquier actividad que sea placentera. Por lo tanto, si son maestros, si son papás, si son mamás, o si simplemente son personas que trabajan en cualquier área y quieren tener un espacio para el dibujo, para la pintura, yo lo único que les puedo decir es que, por favor, háganlo, acérquense, eh, compren estos libritos para colorear que vienen ahora con sectorización de color y empiecen a jugar con eso. Eh, de verdad que hace bien, relaja, permite concentración, nos entrega además una herramienta incluso de decir, oye, a veces no tengo que regalarle a alguien. Y de pronto, mira, ¿sabes qué? Hice este mandala y me gustó mucho y lo enmarqué para ti. Y feliz cumpleaños. Creo que es mucho mejor que llegar con una vela de Casa Ideas, eh, pero que igual son bonitas, ¿cierto? Pero ya en el fondo de repente uno cae en que ha regalado lo mismo varias veces. Y esto tiene su magia. Ya les pido disculpas por el mal uso del tiempo, por haberme extendido y les doy las gracias por haberme acompañado en esta mañana. Ha sido muy bonito para mí y quedo a la más plena disposición de la universidad para cualquier otro evento en el cual queramos compartir o hacer alguna cápsula de material, porque la idea de esto es encontrarnos en aquellas cosas que van teniendo algún nivel de logro desde nuestra área. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor Felipe, por sus enseñanzas y todo lo compartido en el taller. Por el chat ya se ha compartido una encuesta de satisfacción. Por favor, agradecería a todos los asistentes poder llenarlo porque eso nos va a ayudar mucho a poder seguir mejorando. Bueno, en cuanto a la certificación, indicarles de que ya se enviará un correo correspondiente para poder hacerles el envío de dicha certificación, así que estaremos atentos a que puedan tener en sus correos, ¿no? En nombre del Departamento de Educación de la Universidad Católica San Pablo, agradecemos a todos los asistentes su participación a través de la plataforma Zoom en el primer encuentro internacional de arte, el arte como recurso transversal en la formación integral del estudiante. Muy buenos días.